¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, pistas de lo que vamos a hablar, pistas. Esta camiseta es mítica, ¿eh? Esta camiseta de Alemania, de finales de los 80, principios de los 90, es una camiseta histórica, una camiseta que a mí me encantaba, que seguramente los futboleros de la época la recordarán. Es una de mis joyas de la colección y me la pongo hoy porque vamos a hablar de la Copa del Mundo. Vamos a hablar de la Copa del Mundo, vamos a recordar grandes partidos en la historia de la Copa del Mundo, pero vamos a hacer una clasificación muy especial. Normalmente, cuando se habla de los mejores partidos en la historia de la Copa del Mundo, todos nos acordamos más o menos de los mismos, ¿no? Pero por eso quiero hacerlo de una forma diferente. Sabéis que ahora mismo, para ganar un Mundial, hay que jugar 7 partidos, hay que jugar 3 partidos de la fase de grupos, hay que jugar un partido de octavos, otro de cuartos, otro de semifinales y la final. Bueno, pues vamos a emular ese recorrido hacia el título mundial, hacia la Copa, y para cada uno de esos partidos vamos a elegir el más emblemático, el más representativo, el más simbólico de cada una de esas fases. Es decir, vamos a elegir un partido inaugural, vamos a elegir un partido de segunda fecha de fase de grupos, otro de tercera fecha de fase de grupos y luego el mejor de octavos, el mejor de cuartos, el mejor de semifinales y la mejor final. Y con eso componemos un camino o una ruta por la Copa del Mundo de los partidos que hay que ver. Partidos que hay que ver sí o sí, partidos que tenéis que ver. Y os ponéis un día, empezáis por el primero y acabáis por el último y os habéis pimplado una Copa del Mundo entera en un día. Digo que son partidos que hay que ver y por tanto, en este vídeo solamente vamos a hablar de partidos de los que existen imágenes completas, con una pequeña excepción que luego os comentaré, porque si son partidos que hay que ver, no os voy a poner un partido del año 34, que no tenemos las imágenes, lamentablemente. Entonces la condición indispensable es que sean partidos de los que existan imágenes completas, del minuto 1 al minuto 90 o 120, si es que hay prórroga, que alguno con prórroga sí que hay, como ya supondréis o como ya podéis imaginar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer partido, primera fecha de la fase de grupos, por tanto, el mejor inaugural. No el mejor en cuanto al mejor fútbol que se vio, el que hubo más espectáculos, sino el más representativo de todos los partidos inaugurales que ha habido en la Copa del Mundo. Bueno, muchos estaréis pensando en el Alemania-Costa Rica del año 2006, que es el partido inaugural en el que ha habido más goles, aquel fantástico 4-2 con un ambiente espectacular y que para muchos es el mejor partido inaugural en la historia de los mundiales. Bueno, es posible que lo sea, pero para mí el partido inaugural más simbólico, más representativo es el del año 90, el partido en el que Camerún dio el bombazo y le ganó a Argentina, a la Argentina de Maradona, con aquel golazo de Oman Villic, con aquellos marcajes férreos a Maradona y a Canilla, aquellas entradas brutales de los jugadores cameruneses. Bueno, fue un sorpresón. Argentina venía de ser de la campeona del mundo y era una de las favoritas para ganar esa Copa del Mundo. Desde esa derrota a Argentina se le complicó el camino, de hecho acabó clasificándose como tercera de grupo. Eso la llevó a un camino bastante complejo, pero al final consiguió también llegar a la final. Pero ese primer partido yo creo que es muy simbólico y muy emblemático, ese partido de Italia 90, partido inaugural. Así que empezamos nuestro recorrido. El primer partido que tenéis que ver es el Argentina-Camerún del año 90. Vale, vamos con el segundo partido. Partido 2. Tenemos que elegir un partido de fase de grupos de segunda jornada, de segunda fecha, de todos los que ha habido. Digo que elegimos fases de grupos, sabéis que ha habido 2 en la historia de la Copa del Mundo. Hay una fase de grupos siempre y luego ha habido 3 mundiales, el del 74, el del 78 y el 82, que tenían 2 fases de grupo, una fase de grupos inicial y una fase de grupos, una segunda fase de grupos de clasificación. Bueno, vamos a tomar las 2 fases de grupo como algo único, ¿no? Como una fase de grupos, y vamos a elegir primera, segunda y tercera jornada de cualquiera de las 2, para que no se nos escape ningún partido de ninguno de los mundiales. Entonces, partido de segunda jornada de fase de grupos, me voy a quedar, bueno, hay muchos, hay un partido mítico del que no existen lamentablemente imágenes, ese Alemania-Hungría del año 54, en el que Hungría le gana 8-3 a Alemania. Ojalá se pudieran conseguir imágenes de ese partido, porque sería fantástico poder ver aquello, pero no existen. O un partido de segunda jornada de fase de grupos fue
el mítico Colombia 4, Unión Soviética 4 del año 62, en el que Kohl marcó el único gol olímpico en la historia de la Copa del Mundo. Pero me voy a quedar con el Dinamarca-Uruguay del año 1986, porque esa selección de Dinamarca es una de las selecciones más espectaculares que se han visto en la Copa del Mundo. Aquella selección que hizo una fase de grupos perfecta, en un grupo muy complicado, estaban Escocia, Uruguay y Alemania, les ganó a todos, luego ya en octavos cayó ante España, pero esa primera fase de grupos de Alemania, de Dinamarca es brutal. Y ese partido simboliza lo mejor de aquella dinamita roja que luego 6 años más tarde ganaría la Eurocopa contra todo pronóstico en Suecia. El Kjær Larsen, Michael Laudrup, Morten Olsen, Jesper Olsen, bueno, en fin, era un equipazo tremendo, y ese partido hay que verlo. Ese partido que acabó 6-1 a favor de Dinamarca, le dio un repaso a Uruguay, pues como no se ha visto, yo creo, como no le han dado nunca a Uruguay un repaso similar en una Copa del Mundo. Fue un espectáculo y ese es el segundo partido que hay que ver. Vamos con el tercero. Tiene que ser un partido de cierre de fase de grupos, de tercera jornada, de tercera fecha de fase de grupo. Insisto, tanto de primeras como de segundas fases de grupo de las que ha habido en la Copa del Mundo. Bueno, estos partidos son los más emocionantes porque son los partidos en los que se deciden los grupos, son los partidos en los que los equipos van a por todas, porque uno está ya contra las cuerdas, porque tiene que ganar, porque tiene que marcar no sé cuántos goles, porque tienen que hacerse cosas raras porque si no se quedan fuera, y aquí se ven los partidos más espectaculares de la fase de grupo, obviamente, hay muchísimos. Por ejemplo, tenemos el Brasil Unión Soviética del año 58, el partido en el que debutan Pelé y Garrincha en la Copa del Mundo. Ese sería un partido claro para ver, pero no tenemos las imágenes, lamentablemente no tenemos las imágenes. Hay imágenes de trozos del partido, resúmenes del partido, pero no está el partido completo. Si no, ya os digo que seguramente ese sería el partido elegido, porque ese es el partido en el que, como digo, debutan dos de las leyendas, dos de los mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo, como son Pelé y Garrincha, que además debutan a petición de los propios compañeros, porque el seleccionador tenía un informe del psicólogo que decía que Garrincha no estaba disponible para jugar y que Pelé era demasiado joven. Los jugadores de Brasil se sublevaron, por decirlo de alguna forma, fueron al entrenador, el capitán fue al entrenador y le dijo: juegan estos dos o nosotros no jugamos. Brasil llegaba a la última jornada necesitada de ganar ese partido, porque había tenido un empate con Inglaterra en la primera fecha, y si perdía ese partido Brasil se quedaba fuera. Y insisto, los jugadores le dijeron al seleccionador que pusiera a Pelé y a Garrincha, los puso a los dos y a los 10 minutos ya habían pegado 3 tiros al palo, habían metido ya 2 goles, bueno, una barbaridad lo que hizo Brasil aquel día. Pero no podemos elegir ese partido, me he liado mucho con él, pero no le podemos elegir porque no tenemos imágenes. Otro partidazo es de este 6 imágenes, y os lo recomiendo también para ver, sería el Portugal-Brasil del año 66. En el que Portugal le da un baño a Brasil, y es la última vez que Brasil cae en una fase de grupos de la Copa del Mundo. O, por ejemplo, el partido entre Eslovaquia e Italia del año 2010, en el que Eslovaquia, con un 3-2, deja fuera a Italia de ese Mundial. O el partido entre Holanda y Brasil de segunda fase de grupo del año 74. Otro repaso tremendo que le da la naranja mecánica, este es en segunda fase de grupo, digo, a aquella selección de Brasil, que acabó casi levantando y tirando la toalla porque era un baile increíble el que consiguió aquella selección. Pero no me voy a quedar con ninguno de estos, solamente me puedo quedar con uno, y el partido que vamos a elegir, el tercer partido que vamos a elegir, partido de tercera jornada de fase de grupos, va a ser el Brasil-Italia. Brasil-Italia del año 82, la selección brasileña de Tele Santana, con Zico, con Sócrates, con Toninho Cerezo, con Serginho, con Jorginho. Bueno, era un equipo tremendo, con joder, ¿cómo se llama este? Con Falcao, con Dirceu. Bueno, era un equipo tremendo, ¿no? Era un equipo tremendo, y ese partido con Italia, pues si no es uno de los más grandes, uno de los 5 más grandes de la historia de la Copa del Mundo, pues poco le va a faltar. Partido emocionantísimo. Brasil necesitaba
A Brasil le bastaba un empate para pasar a la siguiente ronda. Italia necesitaba ganar, venía Italia de esa primera fase en la que había empatado todos los partidos y ahí se destapó Paolo Rossi con un hat-trick contra Brasil, nada más y nada menos, en Sarriá, un partido inolvidable. Ese es el tercer partido que hay que ver. Y nos pasamos ya a los octavos de final. En octavos de final, pues como imaginaréis, también hay un montón de partidazos, ¿no? Por ejemplo, un Brasil-Polonia del año 38 que acabó 6-5, en el que un polaco, Wilimowski, hizo 4 goles y en Brasil Leónidas hizo 3, un doble hat-trick en un partido. Aquello tuvo que ser extraordinario, pero no hay imágenes, así que no os lo puedo poner en este ranking. Otro partidazo de octavos tremendo es ese Argentina-Brasil del año 90, con los famosos bidones que bebió Branco, aquella trampa que medio planeó Bilardo y de la que luego desveló Maradona. Fue un partido en el que Brasil, es de los partidos más raros que se han visto en la historia de la Copa del Mundo, uno de los milagros más grandes. Brasil también, creo que fueron 3 tiros al palo, tuvieron ocasiones de gol de todos los colores. Goicoechea aquella tarde estuvo sublime, y en una jugadita que tuvo Argentina, un pasecito de Maradona a Canilla, y ahí liquidaron a Brasil. Es eso también un partido histórico de octavos de final. O el Argentina-Inglaterra del año 98 con aquella expulsión de Beckham por la pillería de Simeone. Ese también es un partido que hay que ver. O reciente, este último mundial, ese Bélgica-Japón, en el que Japón empezó ganando 0-2 y Bélgica acaba remontando al final. Pero el que me voy a quedar de todos es partido de octavos de final, partido más simbólico de octavos de final, más espectacular, el Bélgica-Unión Soviética del año 86. 4-3 acabó ese partido, con prórroga. Ese año uno de los jugadores de la Unión Soviética, Belanov, es elegido Balón de Oro. Ese era un equipo fantástico, fabuloso, y aquella selección de Bélgica aquel día hizo probablemente el mejor partido de su historia, una cosa sensacional. Conviene que lo veáis. Ese Mundial de México tiene grandísimos partidos y este sin duda es el mejor de todos. Vamos al quinto partido, es al que nunca llega a México, o al que casi nunca llega a México. La última vez que llegó México al quinto partido fue en el año 86. Bueno, pues vamos a ese quinto partido, ese partido de cuartos de final, y de todas las posibilidades que hay, bueno, hay un Alemania-Inglaterra del año 70 que todos recordaréis que fue extraordinario. 3-2 acabó el partido a favor de Alemania. O ese mítico Francia-Brasil del año 86, del Mundial de México, que se resuelve en la tanda de penaltis. El Inglaterra-Camerún, aquel partidazo de Lineker y de Milla en el año 90, partido también de cuartos de final, en el que al final hay prórroga y acaba ganando Inglaterra. O el partido Brasil-Holanda, del año 94, se pone Brasil 2-0 por delante, Holanda la acaba empatando 2-2 y luego con un golazo de falta de Branco, Brasil se mete en semifinales en ese año 94. Bueno, esas son algunas recomendaciones, pero el partido con el que me quedo, el partido que elegimos, el partido que hay que ver de cuartos de final de la Copa del Mundo es el Portugal-Corea del Norte del año 66. 5-3 ganó Eusebio a Corea del Norte. Corea del Norte venía de echar a Italia en la fase de grupos, en otra sorpresa monumental. A los jugadores italianos los recibieron en el aeropuerto a tomatazos por lo que suponía el haber sido eliminado por una selección casi amateur, como era la de Corea del Norte. Y esa selección luego cogió a la Portugal de Eusebio y se puso 3-0 por delante. Parecía que estaban ya prácticamente en semifinales, Corea del Norte casi en semifinales de la Copa del Mundo, pero apareció Eusebio Negro, iba a decir Eusebio, apareció la Pantera Negra, y bueno, él solo casi se deshizo de los coreanos, remontaron ese 0-3 y al final acabaron ganando 5-3 y metiéndose en semifinales, en las que Inglaterra eliminaría a Portugal. Ese es el partido más simbólico, más emblemático, el partido que hay que ver de cuartos de final de la Copa del Mundo. Nos quedan dos, las semis y la final. Bueno, semifinales hay, imaginaros la cantidad de semifinales buenísimas que hay en la Copa del Mundo. Por ejemplo, el Brasil 5, Francia 2 del año 58, Pelé contra Fontaine, Pelé y Garrincha contra Fontaine. Fontaine, uno de los mayores goleadores en la historia de los mundiales, 13 goles marcó en aquella Copa del Mundo. En este partido, por supuesto, también marcó, pero no hay imágenes de este partido. Lo dejamos ahí para que
investiguéis, leáis un poco sobre ese encuentro. Bueno, creo que sí que hay imágenes, creo que sí que hay imágenes. Ahora que lo recuerdo, creo que sí que hay imágenes y el partido, si no está completo, está casi completo. Este es de los pocos partidos del año 58 del que se pueden ver las imágenes. El partido entre Italia y Alemania este es el que todo el mundo elegiría, ¿no? En la semifinal del año 70 le llaman el partido del siglo, ese 4-3, un partido más o menos tranquilito, 1-1 al final del tiempo reglamentario y que en la prórroga se vuelve completamente loco. Probablemente todo el mundo elegiría este como la semifinal más emblemática en la historia de la Copa del Mundo, pero para no hacer lo que hace todo el mundo yo voy a elegir otro. También está el partido entre Alemania e Italia del año 2006 con aquel gol de Grosso y de Del Piero al final ya de la prórroga, cuando ya casi nos íbamos a los penaltis que tumban a Alemania en su casa en Dortmund. Un partido también tremendo, pero el partido de semifinales con el que me voy a quedar, insisto, lo normal sería quedarse con el partido del siglo, pero me voy a quedar con el Alemania-Francia del Mundial de España, del Mundial 82, 3-3. En la prórroga Francia llega a estar ganando 1-3, Alemania consigue una remontada de las suyas, estas increíbles, y en ese partido se produce la primera tanda de penaltis en la historia de la Copa del Mundo. Es un partido tremendo. Platini, Girés, Tigana, la mejor selección o de las mejores generaciones del fútbol francés estaban todos ahí, cuando en Francia jugaban jugadores habilidosos, jugadores no muy físicos, jugadores muy técnicos. Era una selección completamente diferente a lo que es Francia ahora, que es una selección muy física, una selección con menos calidad que la que tenían aquellos. Pues es que me estoy acordando de Tresor, de Girés, de Engini. Era tremenda aquella selección. Pero se encontraron con una Alemania bastante, como siempre, bastante sobria, bastante pragmática. Era un equipo que la que tenía la aprovechaba. Y pues Rummenigge ahí haciendo de las suyas, los Fischer, etcétera, etcétera. Y así Alemania, en aquella primera tanda de penalti en la historia de la Copa del Mundo, eliminó a Francia, pero ese es un partidazo tremendo. Y vamos con la final. Este es el último partido que vamos a recomendar. Partido que hay que ver, la final que hay que ver en la historia de la Copa del Mundo. Bueno, hay 4 finales, diría yo, que son míticas. La final del año 50, evidentemente, el maracanazo. Iría directa aquí al ranking, pero no hay imágenes, no está el partido completo. Sí que existe la narración, se puede escuchar la narración, creo que está en YouTube, podéis escuchar la narración completa del partido, que hombre, que ya es algo, está en portugués por un narrador brasileño. La final del 58 es otra final mítica, ese Brasil 5, Suecia 2, con los golazos de Pelé y de Garrincha, aquella selección brasileña que era tremenda. La final del año 66, obviamente, con aquella polémica con el triplete de Hurst y el gol fantasma o el gol más polémico en la historia de la Copa del Mundo. Otra final que se resuelve en la prórroga, e incluso la de México, ¿no? Con Argentina que se pone por delante 2-0, Alemania acaba empatando a 2 y al final ese pase de Maradona a Burruchaga para el 3-2 y para que Argentina gane su segundo título. Bueno, esos son finales recomendables, pero con la que yo me voy a quedar, y aquí por eso os decía al principio que hay un asterisco, porque la norma o la regla era que son partidos cuyas imágenes tienen que estar completas, disponibles, y este partido no está completo, disponible, pero se han hecho infinidad de películas sobre él. Por tanto, me vale para elegirlo. Es uno de los partidos más simbólicos que hay en la historia de la Copa del Mundo, y es el Hungría-Alemania del año 1954. Una Hungría que era una selección intratable con Kocsis, con Puskás, con Sibor. Era un equipo tremendo, un equipo que venía de haberle metido 6 a Inglaterra en Wembley, en uno de los que dicen de las mayores exhibiciones que se han visto en la historia del fútbol. Era un equipo que metía 3-4 goles por partido. En el partido de la fase de grupos, lo hemos comentado antes, ya había metido 8 goles a Alemania. Nadie daba un duro por Alemania aquel día, pero bueno, pues Alemania consiguió ganar aquel partido, sobre todo en el segundo tiempo, que empezó a llover a lo bestia, y ahí dicen que Adi Dassler, el creador de la marca Adidas, bueno, pues les proporcionó a los alemanes unas botas para que no se deslizaran en el terreno de juego como consecuencia de la lluvia, y dicen que eso fue una diferencia fundamental para que Alemania pudiera aquel día con la invencible Hungría y para que la derrotara. Esa es una de las historias en torno a este partido, hay muchas más.
Puskás habló de que Hungría fue la campeona moral de ese mundial, y es la primera vez que alguien habla de ser campeón moral de algo. Luego eso es una frase que se ha repetido muchas veces en la historia del deporte, pero el primero que la pronunció fue Puskás después de aquel partido. Y en fin, que tenéis que ver cualquiera de las películas. El milagro de Berna, por ejemplo, es una de ellas, es como se conoce a este partido. Y este sería el recorrido que os he planificado para que paséis una buena tarde viendo partidos de la Copa del Mundo, empezando por el inaugural y acabando por la final del 54. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Podemos hacer vídeos de este estilo con otros torneos, no solamente con la Copa del Mundo, pues con la Eurocopa, con la Copa América, con la Copa Oro, con la Champions, no sé, lo que queráis. Si os gustan este tipo de vídeos y recordar este tipo de partidos, me lo decís, le deis al me gusta y nada, pues haremos otro. Comentarios, decidme si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si se me ha escapado algún partido, si hay alguno que vosotros tengáis en mente que querríais incluir en ese ranking. Ya sabéis que yo miro todos los comentarios, los leo con mucha atención y bueno, os agradezco que estéis ahí. El canal va muy bien, vamos creciendo a lo bestia. Estamos publicando cada vez más vídeos. He empezado un poquito baguete, pero cada vez estoy poniendo más vídeos y con mayor frecuencia, y esto va subiendo como la espuma. Os doy las gracias, os doy muchas gracias. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.